Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta quinta jornada de cómo ser un consultor solar y no morir en el intento. Segundo punto, la autopercepción y cálculos de paneles solares, inversores y baterías con nuestro ingeniero carpintero solar Ludio Lenín Cardoso y el ingeniero Ricardo Hernández. Bueno, esperamos que todos les sea de la mayor utilidad, como lo ha sido las otras 4 jornadas anteriores impartidas por Lenín y Ricardo. Pues esta espero que no sea menos aprovechada, sobre todo porque habla de un campo, de uno de los tantos campos que tiene la energía solar. Yo revisaba el Instagram de Lenín y ahí de verdad hay diversidad de temas en relación al tema solar y bueno, se los recomiendo antes de despedir esta introducción y desear pues que tengamos el mejor desarrollo de esta videoconferencia, esta quinta videoconferencia. Adelante, Martín. No, sin más que agregar, vamos a iniciar de una vez con nuestros ingenieros estrellas, Lenín y Ricardo Hernández, quienes en esta quinta jornada irán hacia temas un tanto más prácticos e interesantes para el que quiera desarrollarse en este trabajo tan interesante que es el de las energías fotovoltaicas. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Humberto, y muy agradecido a todos los que nos están acompañando en esta nueva actividad de didáctica sobre el tema fotovoltaico. Bueno, la conversación de hoy está dirigida al tema de la consultoría. Si en este caso, ¿cómo ser un consultor solar? ¿Qué es un consultor solar? ¿Qué hace? El consultor está vinculado también al tema de la venta de los sistemas fotovoltaicos, pero él debe ser un conocedor de cada uno de las partes que integran un sistema fotovoltaico, cómo se integran, e incluso él tiene que tener una noción robusta sobre cómo poder orientar al cliente en función de lo que él puede necesitar a la hora de instalar un sistema fotovoltaico. Es decir, ¿qué va a necesitar ese cliente que tenga el interés para poder adquirir estos sistemas fotovoltaicos pero que cubran su necesidad? Entonces, de eso se trata esta conversación de hoy. Bueno, en principio, en las próximas láminas vamos a hablar entonces de lo que es la visión de lo que debe ser un consultor, como ya lo hemos indicado, y aquí el diseño de Mario Badueño, que es quien nos organiza las ideas, siempre es bien preciso. Él tiene este profesional que no es un ingeniero necesariamente, es cualquier profesión que tenga el interés de entender el tema de cómo asesorar al cliente sobre este punto. Bueno, él debe en principio entender de que el conocimiento de los sistemas fotovoltaicos es clave para él. Y en cada una de sus partes. Bueno, en este caso en particular, quien lleva la organización, pues, la consultoría como tal de estos sistemas, también tiene que entender de que el cliente viene con una angustia, viene aprensivo o viene con un sumo interés, pero con incertidumbres. Uno necesita entonces darle la calma al cliente y explicarle las bondades de este sistema y lo que le va a permitir a él, una vez que él se decide a la instalación, los logros que van a ocurrir en el tiempo al tener un sistema fotovoltaico. Entonces, por eso es que es básico que todos tengamos lo que ha ocurrido hasta ahora, un conocimiento de lo que significa cada una de las partes que integran el sistema fotovoltaico. Ahora bien,
un consultor que es el que va a asesorar a este cliente, tiene que tener algunos elementos ya en la mano, pues. Porque si no es así, por más que él sepa del sistema fotovoltaico, por más que él sea capaz de hacer un diseño pequeño de qué es lo que él puede necesitar en su casa o en su apartamento, si él no tiene lo que significa suplidor en cada uno de los componentes en la mano, ¿sí? Es decir, que él de una vez él pueda llamar al suplidor y le dice, mira, necesito tantos paneles solares, necesito un inversor o necesito un sistema integrado o necesito 2 baterías de tanto. Si él no tiene ese suplidor a la mano, un suplidor local, él puede tener incluso suplidores no locales, suplidores que estén fuera de la ciudad o suplidores que estén fuera del país, pero en principio él debiera tener algunos suplidores locales, porque si no es así, cualquier conversación, orientación al cliente, a la hora de que el cliente toma la decisión, el cliente también pide una respuesta inmediata. Se requiere tener entonces esos suplidores de estos equipos bien cercanos y con capacidad de respuesta inmediata. A nosotros nos ha pasado por experiencia en el pasado, buscando muchos clientes, conversando y cuando un cliente nos decía, bueno, sí estoy interesado, quiero instalar este sistema, entonces resulta que el cliente no puede esperarse que yo le traiga el sistema de Estados Unidos, de Miami, sino que él quiere una respuesta, pues él quiere ver sus paneles y quiere ver sus cosas. Entonces, nosotros sí necesitamos, este consultor requiere tener ese suplidor a la mano, un suplidor local. Eso es una condición sine qua non si está la visión de querer ser un consultor de sistema fotovoltaico. Lo otro también que puede ocurrir que diga, bueno, es que no tenemos en la zona suplidores, por cualquier razón. Entonces ya es el tiempo de pensar que entonces tenemos que animar, entusiasmar a gente que pueda convertirse realmente en suplidores, porque estos son negocios que se amarran de negocios que vienen de otros negocios. Entonces, es posible que hay gente que tenga capacidad de inversión, que esté entusiasmado en visualizar nuevos negocios, pero tampoco tiene idea de qué puede hacer. Pero si tú le dices, bueno, pero yo tengo aquí potenciales clientes, pero mi debilidad es que yo no tengo el suplidor. Entonces pudiéramos también ayudar que en paralelo se creen suplidores, porque una vez que la energía fotovoltaica ya se permita en el país, se quiten todas las restricciones, por supuesto, aquí se van a volcar cientos de suplidores que hay a nivel mundial que se ofrecen y que van a pedir representaciones. Pero igual, muchos de estos suplidores, tú tienes que hacer compras grandes. Es decir, no tienes la posibilidad de decir, no, el cliente mío lo que quiere son 6 paneles solares. Él no va a esperar que venga un container de China en 40 días para que me traigan 4 cajas de paneles solares. No, ese cliente requiere 6 paneles solares, requiere un inversor, requiere probablemente una batería para 4 horas de autonomía, etcétera. Entonces, ese suplidor hay que ubicarlo. Y si el suplidor no existe, hay que animar a que ocurran y que se transforme gente emprendedora también en suplidores. Nosotros desde acá también vamos a ayudar a que todo el que se anime con esa posibilidad de ser suplidor, nosotros también transferirle algunas relaciones que ya hemos hecho en el pasado para que se pongan en contacto y puedan pensar en la posibilidad de buscar ser suplidores localmente. Eso es una condición que nos va a quitar mucho dolor de cabeza y nos va a dar también la fortaleza de que vamos a dar una respuesta inmediata ante una necesidad del cliente. Sin embargo, para el caso del Zulia, sabemos que ya hay suplidores. Por supuesto que se requieren muchos más suplidores porque hay poca la oferta que existe y se requiere también ofertas tecnológicamente avanzadas. Pues hoy en día, instalar paneles de 300 watts, 350 watts, de 400 watts, eso comercialmente es difícil, no están. Sin embargo, en el Zulia sí se venden paneles de ese rango. Hoy en día, comercialmente, los paneles solares que uno instala en cualquier casa o negocio son paneles solares de 500 watts en adelante. En el último proyecto grande, los paneles solares eran de 650 watts. Pero bueno, igual con lo que tengamos a la mano, tenemos que diseñar. Es decir,
Y eso es lo que vamos a conversar ahora. En función de lo que se pueda disponer, ¿cómo vamos a hacer nosotros este tipo de diseño? Entonces, bueno, ahí hay unas líneas gruesas sobre la visión del inversor, del consultor. Por favor, cuando tengan tiempo, las revisan. Las podemos incluso conversar posteriormente si hay el interés. Pero ahí están, ahí hemos logrado en la presentación precisar las ideas bastante claras sobre el rol de ese consultor, porque el consultor es también el gran vendedor del sistema. Él es un todo, él es capaz, él es un conocedor del tema, él hace el mercadeo, él hace los primeros diseños y él también orienta al cliente en términos de la respuesta. La capacidad de financiación también es una responsabilidad que se puede asumir como consultor, porque muchas veces el cliente está decidido, pero entonces dice, bueno, pero no tengo completo el dinero. Aquí el consultor, por ejemplo, en estos países, tiene relaciones directas con bancos, con entes que financian. Y dice, bueno, no te preocupes, usted puede conversar con este banco y este banco financia una parte de los sistemas, o usted puede conversar con este ente financiero y estos entes financieros están dispuestos a darle apoyo para que usted pueda comprar los sistemas. Así que el consultor tiene que llevarlo de la mano al cliente, hasta incluso si se da la opción de facilitarle los financiamientos. En estos países que el sistema es totalmente distinto al que estamos proponiendo en Venezuela, incluso el consultor hace otras actividades, hace las permisologías, porque cuando tú instalas los sistemas ya de conexión a la red directamente, que te tienes que poner de acuerdo comercialmente con la red, bueno, entonces se requieren unos permisos con el ente que genera la electricidad o la distribuye, incluso con la propia ciudad. Para el caso de Venezuela, que estamos proponiendo sistemas híbridos, sistemas no de conexión a la red, ya eso no es una responsabilidad en el presente para lo que van a hacer estos consultores de estos sistemas fotovoltaicos. Bueno, hablábamos entonces de que el consultor, además de tener claridad del alcance de estos sistemas, de tener en la mano bien cerca los suplidores, y si no, animar a que se produzcan suplidores, entonces él también tiene que sentarse con el cliente y empiezan a organizar las ideas en función de poder darle una propuesta de qué es lo que él más le conviene para instalar. Entonces hay que explorar al cliente. En esas exploraciones, en el ABC, lo primero es preguntarle cuánto es su consumo diario, cuánto consume usted en su casa o cuánto consume diariamente usted en su apartamento. En estas sociedades que están bien organizadas, donde viene el recibo eléctrico puntual, etcétera, es muy fácil, porque si el cobro es mensual, entonces él divide los kilowatt hora que están registrados en la facturación, lo divide entre 30 y entonces él sabe ahí cuánto es su consumo diario. Cuando son facturas, creo que en México es cada 2 meses, entonces él ahí divide entre 60. Cuando no nos llegan las facturas, que pudiera ocurrir en el caso de Venezuela, por todas estas contingencias que han estado pasando, bueno, aquí hay 2 opciones, pues. O nos vamos a los antiguos recibos, como en algún momento sí los teníamos, o simplemente hacemos una revisión rápida en función de los consumos que tengamos por cada electrodoméstico y sumamos. ¿Cómo lo sumamos? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, yo uso un aire acondicionado, un aire de 1 tonelada, en los cálculos de Ricardo Hernández me dice que el promedio son 1.350 watt hora. Bueno, entonces decimos, bueno, yo mi aire, yo lo quiero tener prendido, por decir algo, 8 horas. Entonces hay que multiplicar ese consumo, esos watt horas del aire acondicionado por 8, y así uno se va con cada uno de los electrodomésticos, y esos electrodomésticos usted va pensando cuánto tiempo de uso va a ser diario. Por ejemplo, usted no va a usar un televisor 24 horas. Usted a lo mejor, si va a usar el televisor, es probable cuando llegue a su casa quizás lo use unas 2 horas. Igual el secador de cabello, igual el microondas, media hora, quizás menos. Igual usted si va a usar
algún otro equipo? Bueno, en la sumatoria de ese consumo en horas, en el tiempo, usted debe tener un valor, que eso es lo que se va a transformar en un elemento que es parte de una fórmula que Germán nos va a colocar ahora, que es para poder entonces entender cómo vamos a llegar a los primeros cálculos. El primer cálculo que le va a hacer al consultor, al cliente, es: vamos a ver cuántos paneles solares usted va a necesitar. Y para saber esa información y para saber toda la información de ahí en adelante, el primer paso es saber cuánto es ese consumo que ese cliente tiene al día. Yo hice en una pizarrita de esta acrílica la fórmula manual que todos usamos. Entonces está ese consumo diario, que en este caso, en un apartamento, por ejemplo, esto en conversación con Ricardo, hablábamos que pudiera estar entre 3.2 kilowatt hora, o el consumo o diario, o puede ser 3.5 kilowatt hora. Así que estamos hablando de que es probable que un consumo total de un apartamento sin aire acondicionado pudiera estar en ese orden de 3.500 watts o 4.000 watts. Esto es simplemente un ejercicio. Ahí nosotros ese consumo diario lo vamos a multiplicar por un factor de seguridad, un factor donde nos va a poner el estimado un poco mayor, porque se siente o se presume que en algún momento se pueden esos equipos usar más tiempo, o de pronto se incorporan otros equipos, y eso nos hace de que pudiéramos garantizar pues que ese consumo diario se ajusta más a la realidad cuando lo multiplicamos por 1.3. Es un valor que nos aumenta un poco más el valor que inicialmente nosotros hemos identificado. Sobre ese primer valor, que es ese consumo diario, por 1.3, nosotros tenemos que dividir esto entre las horas de radiación que tiene, en el caso del Zulia, o en el caso de Venezuela, pero bueno, estamos hablando ya del Zulia, que en este caso las horas máximas de radiación que hemos dicho, que es cuando el sol nos garantiza de que la producción de los paneles solares va a ser full capacidad a su diseño, son 6 horas. Entonces serían 6 horas por lo que llaman la potencia del panel solar, es decir, de cuántos watts nosotros vamos a recomendar usar el panel solar. Por eso es que digo que es mandatorio saber con el suplidor de qué disponemos, porque usted le va a decir al cliente: bueno, mira, nosotros tenemos aquí en una tienda allá en la playita un suplidor que nos vende el panel solar de 500 watts. Aquí tenemos panel de 500 watts. Entonces, yo le recomiendo a usted que usemos panel de 500 watts. Entonces, cuando yo multiplico el consumo por ese factor de seguridad y lo divido entre 6 por un panel de 500 watts, porque yo como consultor he decidido, he recomendado que usemos ese panel de 500 watts, porque entre otras cosas es el que yo tengo acceso. Bueno, eso me va a dar el número de paneles solares. En este caso hicimos una pequeña cuenta. Vamos a subir sobre esta misma fórmula, y decíamos que un promedio de 3.5 kilowatt hora es un promedio de lo que puede ser eso, pero ya llevado a watts hora, sí, que 3.500, es simplemente un ejercicio multiplicado por 1.3, que es el factor entre las 6 horas, que es lo máximo de radiación que ocurre o puede ocurrir en el Zulia. Me dice Ricardo que esas 6 horas siempre están seguras cuando estamos hablando de Maracaibo hacia el norte, que de Maracaibo hacia el sur del lago, en algunos tiempos son un poco más nublados, y entonces ahí no es posible que se garanticen exactamente las 6 horas, pero igual esas 6 horas en el promedio al año son las que ocurren de manera permanente de máxima radiación solar en la región. Entonces, bueno, eso nos está dando de 1.51, uno siempre promedia hacia arriba, y entonces ahí nos dice que utilizando paneles solares de 500 watts, nosotros ya sabemos que
al menos vamos a requerir instalar en ese apartamento 2 paneles solares. Entonces, en ese primer cálculo que uno lo hace con el propio cliente, si se puede, le decimos, bueno, en función de su consumo y en función de esta información que yo tengo, en este primer diseño para su apartamento, yo le estoy recomendando que instalemos 2 paneles solares de 500 watts cada uno, o los paneles solares que se decida finalmente instalarlo, pero que ya sabemos que el promedio debe ser como 1000 watts. Pero en este caso, bueno, el consultor solar dijo, no, yo como dispongo de paneles de 500 watts, ese es el que voy a colocar en mi fórmula. Y eso me da 2 paneles solares. Es una manera muy sencilla, es una fórmula de tercer grado de primaria que la podemos llevar, multiplicar y dividir, pero ya nos da la idea, y le da también la idea al cliente que en un primer diseño ya le estamos diciendo al cliente, usted en su sistema para su apartamento, en función de su consumo, usted requiere de potencia, así se habla en términos de lo que es los paneles solares, usted necesita 2 paneles solares de 500 watts. Esa es la primera consideración con el tema de los inversores. Después viene y uno le dice, pero además de eso, usted requiere un inversor que sea capaz de manejar esta potencia, que es, como son 2 paneles de 500 watts, la potencia es de 1000 watts. Entonces, bueno, ya los inversores se manejan en esos rangos, a partir de 300 watts, 500 watts, 1000 watts, 2000 watts, y ahí en adelante hasta 1 megawatt o 2 megawatts. Lo he visto, creo que hasta de 3 megawatts. Bueno, entonces usted le dice, para manejar esa potencia, esos 1000 watts que vamos a instalar en el techo de nuestras casas, que hacen esos 2 paneles solares, usted lo menos que debe tener es un inversor de 1 kilowatt o de 1000 watts. Los inversores, normalmente, aunque ellos nominalmente dicen los watts al cual vienen, ellos tienen una pequeña protección donde ellos de verdad son capaces de procesar más watt del que viene, más potencia de la que le vienen los paneles solares. Un porcentaje más, un 25% más, o incluso algunos un poco más, pero ellos como factor de seguridad siempre colocan lo mínimo. Entonces ellos dicen, bueno, sí, este inversor que nosotros te ofrecemos como empresa viene para 1000 watts, aun cuando todo el mundo sabe que todos los inversores pueden procesar mucho más de lo que ellos nominalmente nos están expresando. Entonces ya uno como tiene idea ahí en el presente de que yo tengo también mi suplidor, yo le diré entonces, bueno, entonces en este caso vamos a utilizar también un inversor que nos procese 1000 watts. Entonces aquí tenemos este brand, esta empresa que está allá en las playitas o está en las pulgas, que también nos vende este inversor. Aquí estamos hablando que para el caso de Venezuela, el Zulia Solar siempre ha manejado el concepto de inversores off-grid o inversores híbridos. Las nuevas tecnologías todas vienen ya en una sola dirección, llevar el inversor a híbrido, es decir, que tenga todas las cualidades de los grid, pero que sea un inversor más versátil. Entonces, bueno, eso va a ser una tendencia en los próximos años. A lo mejor más adelante ya no hablaremos más de inversores off-grid, porque ya tecnológicamente el híbrido pasa a ser el líder por la versatilidad de sus funciones. Pero bueno, entonces este consultor tiene que tener ese suplidor cerca que le diga, mira, voy a necesitar de ti, porque son 10 casas, 10 inversores híbridos de 1 kilowatt. Entonces, él tiene que tener la capacidad, pues, de saber que cuenta con esos equipos. Igual para el tema de las baterías. Yo quiero darle la palabra aquí a Ricardo para que Ricardo también puntualmente toque el tema de los paneles, toque el tema de los inversores y toque su especialidad, que es el tema de las baterías. Adelante, Ricardo, por favor. Adelante, ¿me copian bien? Excelente. Ok, bueno, me disculpan porque he tenido problemas técnicos, ¿no? No sé si vaya a repetir alguna cuestión o no. Bueno, no sé si, Lenín, entramos directamente a lo del kit o hablamos de modo general de las baterías, ¿no? Aunque ya habíamos tocado el tema en el seminario anterior, ¿no?
Bueno, básicamente, ¿no? Básicamente, ya Lenin había dicho que uno tiene que amarrarse con el suplidor. Hay a veces que ustedes se van a encontrar, por ejemplo, de que eventualmente ustedes necesiten, indudablemente, sus cálculos le da X proyecto para X personas, le da, mira, sí, necesito un inversor de 1000 vatios, pero a veces su suplidor está en 1.5 o tiene el de 800, no tiene el de 1000. Entonces, ustedes como asesores tienen que moldarse también y conocer cuál es el producto que le está ofreciendo su aliado comercial o su fabricante comercial o su aliado comercial, como les quieran llamar. ¿Ok? Ahora bien, entrando en tema con lo de las baterías, aquí es muy importante, de alguna manera, y yo sé que es algo poco a poco, que cada asesor vaya dominando las características básicas de las baterías. Y ya hemos hablado, bueno, ahí están colocando la hoja para el cálculo, pero sí es importante que hay varias características que le habíamos hablado, que es el tiempo de carga y descarga de la batería y la profundidad de descarga. Eso es una cuestión que tienen que tenerlo muy presente, y más todavía aquí en el mercado nacional venezolano, que todavía hay mucha presencia o mucha oferta de baterías de plomo ácido. ¿Ok? Quizás a futuro no vamos a tener ese problema, pero todavía sigue siendo un punto de atención. Yo en mi experiencia, yo he tenido, y le he comentado a otros, tanto a Lenin como a otras personas, que yo he ido a sitios porque me han llamado y he conseguido que le han vendido soluciones de respaldo, no la fotovoltaica completa, le han vendido el inversor, las baterías a manera de respaldo para los apagones aquí en Maracaibo, y he conseguido las baterías dañadas con 6-7 meses de uso, o no dañadas completamente, pero sí ya muy envejecidas, o sea, no dando, porque pero si esta batería me dijeron que venían para un año y medio, y mire, ya son 6-7 meses y no me da ni una hora de autonomía, para cuando me dijeron que tenía que darme 4 horas de autonomía. Entonces, aquí ustedes en esta hoja, ahí que es un cálculo muy sencillo, se van a dar cuenta de ciertas cosas, de que hay que tener pendiente esos aspectos, porque si uno no respeta lo que es el rango de operación o digamos los parámetros de operación de una batería, la vamos a dañar o la vamos a envejecer muy prematuramente. Nosotros aquí, y es lo que está en pantalla, es un cálculo para un kit, de si tienes una carga de 800 vatios, una carga máxima de 800 vatios, y yo le quiero dar a esos 800 vatios unas 4 horas de autonomía. Bueno, ¿qué es lo que hago? Primero voy a calcular la potencia de ese inversor. Si yo tengo 800 vatios de carga máxima, ya lo he explicado Lenin, esos 800 por un factor de 1,25 me da un inversor de 1000 vatios. ¿Ok? Aquí es importante tomar en cuenta también que a medida de que el fabricante entregue un inversor con más tecnología, él mismo se va a proteger. Ellos a veces sí tienen cierto sobredimensionamiento, pero hay inversores que ya son más costosos, ellos mismos tienen sensores de temperatura que ellos detectan si se está sobrecalentando, sencillamente se puede apagar, da la alarma de alta temperatura y después de cierto rango se pueden apagar. ¿Ok? Indudablemente, ellos normalmente dicen en las fichas técnicas que vienen diseñados para 30 grados de temperatura, 25 grados de temperatura ambiente, y sabemos que a veces aquí podemos conseguir una temperatura más alta y, por supuesto, la potencia nominal del inversor disminuye en esos casos. Eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, yo tengo esos 800 vatios y voy a decir, bueno, necesito 4 horas de autonomía. Y le voy a instalar unas baterías de plomo ácido, que es el punto 2, para 4 horas de autonomía. ¿Cuál es mi requerimiento? Yo para estos cálculos, yo siempre comparo el requerimiento que da la carga en corriente más la autonomía. Yo tengo que hacer un comparativo de esos dos requerimientos y seleccionar el valor mayor para garantizar que no esté afectando las características de operación de la batería. Entonces, fíjense que con la de plomo ácido, y esto es una fórmula muy sencilla, la corriente
que va a salir de mi batería va a ser la potencia sobre el voltaje. Yo había dicho que la potencia son 800 vatios, la de la carga, sobre 12 voltios DC. Yo estoy asumiendo para este ejercicio que el inversor, la batería y el cargador solar, todo va a trabajar en 12 voltios. ¿Ok? Eso me da a mí que la corriente nominal que va a salir de esa batería de 800 vatios son 66,67 amperios. ¿Ok? Ahora bien, como yo tengo una batería de plomo ácido, yo voy a asumir el TC más común que se asume para las baterías de plomo ácido, que es 10 horas. ¿Ok? Y eso me da, si yo multiplico los amperios hora, va a ser ese valor de corriente por el TC. Por supuesto, eso me va a dar a mí 66,67 por 10 horas. Y eso me da a mí 667 amperios hora. El que tenga duda, bueno, si quiere, después en la parte de las consultas podemos mostrarle unas fichas técnicas como la que mostramos en el seminario pasado, para que confirmemos esta información, para que estén más seguros o se sientan más seguros. Ahora bien, ya yo tengo mi capacidad de amperios hora por el lado de la corriente de la carga, que son 667 amperios hora. Ahora, por autonomía, que tengo que revisar ese cálculo para darle las 4 horas, tengo una característica que es básica en la batería, que es el DOD, y es el 40%. Bueno, esos 800 vatios durante 4 horas me va a dar 3.200 vatios hora, ¿correcto? Y haciendo una regla de 3, muy sencillo, si 3.200 vatios hora es el 40%, ¿cuánto corresponde el 100%? Haciendo esa regla de 3, me da que el banco de batería en plomo ácido es de 8.000 vatios hora, equivalente a también coincidencialmente unos 666 amperios hora. ¿Ok? Eso tengo que hacerlo siempre tengo que hacer esa comparación. Y aquí coincide porque yo cómodamente asumí las 4 horas porque coincide con el 40% del DOD. ¿Ok? Ahora bien, si yo voy a trabajar con una batería de litio ferrofosfato que tiene unas características, unas prestaciones muy superiores a la de plomo ácido, sencillamente yo vuelvo a hacer el mismo cálculo, pero voy a sustituir el TC, que para la batería de litio es 0.5, o sea, 2 horas. ¿Ok? Y el DOD lo voy a sustituir, en vez de 40, voy a usar un 80%. De hecho, ya actualmente me dicen, o sea, uno puede usar litio ferrofosfato al 100% con, por supuesto, unos ciclos de duración menor o sencillamente hasta el 90 o 80%. Bueno, entonces haciendo el cálculo que está ahí, que es el punto 3.1, los requerimientos de capacidad de corriente de la batería son 800 entre 12, son los mismos 66 amperios. Pero para 2 horas resulta que necesito una batería de 133 amperios hora en 12 voltios. Ahora, por requerimiento de autonomía, son 3.200 vatios, hago mi misma regla de 3 y resulta que me da 4.000 vatios hora, la mitad de lo que yo requiero con la batería de plomo ácido. Pero esto equivale a 333 amperios hora. ¿Por qué? Porque si yo usara una batería al 50% de su capacidad, en 2 horas consumo su energía. Por eso es que aquí hay que usar virtualmente una capacidad mayor y por eso es que aumenta 333 amperios hora. Con todo y eso es la mitad del banco en capacidad de energía del banco de plomo ácido. ¿Ok? Espero que esté claro. Bueno, después si tienen preguntas las pueden ir formulando. Sí, Ricardo, fíjate, en el diseño que hemos estado proponiendo para Zulia Solar, decimos que para un apartamento que tiene una potencia, es decir, que puede tener 2 paneles solares, que ellos tengan asegurados 1.000 watts con sus paneles solares, nosotros hemos hablado de que nosotros recomendamos para darle fuerza a cualquier manejo de energía, una vez que no tengamos
la energía solar, hemos estado recomendando baterías de 5 kilowatts, ¿cierto? Eso es correcto. Es decir, que pudiéramos pensar, porque a lo mejor algunos que no ven bien el tema de la descripción técnica, pero igualito nosotros vamos a entregar un manual para que todo el mundo los pueda tener y se pueda orientar a la hora de darles información al que esté interesado. Y ya hay en un primer diseño, en esos números que ha hecho Ricardo, para adelante y para atrás, hemos dicho que con una batería de 5 kilowatts, nosotros podemos garantizarle que ellos tengan autonomía. En este caso de 5 kilowatts hablábamos hasta de 6 horas para todos los consumos que puedan ellos tener en un apartamento. Y para una casa donde el consumo es mayor, y hemos hablado hasta de un aire acondicionado, hemos estado diciendo que en batería deberíamos tener 10 kilowatts, que por supuesto, como nosotros estamos mentalizados en que vamos a utilizar batería de litio ferrofosfato, entonces son diseños pequeños y ya los bloquecitos vienen en 5 kilowatts cada uno, entonces serían 2 pequeños bloques de batería que nos van a garantizar esos 10 kilowatts. Pero bueno, que nadie se angustie si esto no se entiende, porque igual estos kits nosotros vamos a ir organizando bien las ideas para que el consultor, el que quiera asumir el tema ya de la venta, de mercader esto, sepa de que para una propuesta, como hemos dicho, para un caso un apartamento o para una casa que tenga un aire acondicionado de 1 tonelada, estos serían los componentes y estos serían las características de los equipos a usar. Por supuesto, habrán diseños de diseño, habrá gente que dice, no, es que yo quiero son mis 3 cuartos con mis 3 aires de 1 tonelada, o quiero aires de más tonelada, etcétera. Bueno, entonces, para esos casos en particular, bueno, igualito vamos a hacer diseño para que se tenga idea cómo auxiliarlo energéticamente y cuántas horas podemos ayudar a que él pueda tener garantizado su energía, que es su principal angustia. Por supuesto, todo esto está encerrado en algo que nosotros también en el camino de difundir la energía fotovoltaica, también nosotros tenemos que transitar, que es el tema de tener una cultura de ahorro energética, porque ya no se puede seguir en el presente, como ocurre en el Zulia o Maracaibo, de que antes que se vaya la luz yo dejo el aire prendido 24 horas. Cosa que en algún momento que no haya energía eléctrica, bueno, me queda la casa fría, pero eso es indebido, porque eso lo que se genera es más consumo, se estresa más a la red, y bueno, ahorita porque en el caso de Venezuela como tal, los pagos están minimizados, pero en un país, en cualquier país en Europa o en un país de estos del norte, etcétera, la gente es muy cuidadosa con el consumo de energía, porque eso es dinero. Eso es mucho dinero que se les va en el año en términos de pago de la factura. Entonces se cuida y se es celoso en los consumos. No se prenden los aires, sino exactamente en el tiempo que se van a usar. No se prenden las luces de la casa si no se van a usar, etcétera. Hay cultura. Bueno, nosotros también tenemos que, como hemos dicho ahora, a la par de poder explicar la bondad de la energía fotovoltaica y lo que va a significar para Venezuela, que nos va a eliminar de los benditos cortes o apagones, también se requiere generar una reflexión sobre la necesidad del ahorro energético que tenemos que tener en el Zulia y en toda Venezuela, porque la energía eléctrica es un bien que tiene un costo en su producción y que en ninguna parte es económica, en ninguna parte, excepto por supuesto en esta contingencia que ha estado viviendo Venezuela. Bueno, la parte de pregunta y respuesta, Martín, Humberto, ¿qué tenemos? Bien, estamos pidiendo a los participantes que se expresen en este momento, ¿no? No han comenzado, lamentablemente. De todas maneras, bueno, me parece muy importante este tema del ahorro energético, el trabajo desde el punto de vista de tratar la energía con mucho cuidado, si se quiere, ¿no? No solo por el tema del costo, que ya es algo bastante importante,
sino también por la protección, el cuidado del sistema, ¿okay? Que no se sobrecaliente, no se sobrecargue. Y eso, lamentablemente aquí tenemos que entender que, como tú dices, en el Zulia tendemos a dejar las aires acondicionados con mucho tiempo, que si se va la electricidad todo va a estar fresco, y eso en realidad juega en nuestra contra. Sí, ciertamente Ronald dice que Ricardo que termine con su exponencia. Ricardo, y por acá. Adelante, Martín. Bueno, lo que faltaba era la parte del cálculo del panel solar, que ya lo había explicado Lenín, ¿no? De todas maneras, eso era muy sencillo, era agarrar, ya yo tenía el consumo que eran 3.200 vatios hora. Eso lo agarro y un factor de seguridad lo multiplico por 1.3. A mí el donde estaba ahí me daba 4.160 vatios hora. Yo sencillamente esa es mi energía que yo requiero. Yo tengo que calcular mi potencia de mi arreglo solar, y eso va a ser igual a esa energía entre la hora solar pico, y eso me va a dar la potencia en paneles solares que yo necesito. A mí me estaba dando con ese valor alrededor de los 1.000 vatios. Con 1.000 vatios yo puedo suplir sin mucho problema aquí en la región zuliana, hasta en sitios de irradiación baja. Puedo suplir puedo dar esas 4 horas. Estadísticamente tengo vamos a decirle, una probabilidad muy alta de dar más del 90-95% de entregar esa energía al sistema. Y por supuesto, ya con esto, claro, también quería decir otras palabras, ¿no? Ya yo teniendo esto, yo puedo tomar la decisión, y eso depende de qué es lo que esté yo ofreciendo. Tengo que tener, si yo tengo un inversor que no tiene cargador solar, tengo que comprar los paneles con su cargador solar aparte, ¿ok? Si yo estoy comprando un inversor cargador, tengo que verificar que en ese inversor, que mi potencia de salida puede ser 1.000 vatios, que su cargador solar también sea de 1.000 vatios. Esto es importante, ¿ok? Sí me gustaría comentar que el que le toque este papel de consultor, bien sea de un principio en la manera comercial y quizás posteriormente a lo que es el diseño, él tiene que indudablemente, tiene 2 posibilidades según mi punto de vista, ¿no? Primero, ver como si uno estuviera vendiendo ya productos, ya kits, vamos a decir que de pronto el suplidor ya tiene kit con ciertas características, y es como vender carros, vamos a decirlo así, y vamos a hacer una asociación que sea un poco más fácil de entender. Si esa persona, ese concesionario tiene vehículos económicos, tiene un SUV, tiene un sedán, yo tengo que saber las características de esos productos y ofrecer en base a eso. O también, si ese suplidor da el chance a mí de entregar soluciones personalizadas, yo sí tengo que hacer un estudio, conocer bien cuál es la necesidad, tanto en potencia, carga, hora de autonomía, las facilidades de pago y otros aspectos del futuro cliente. Y eso tiene que verlo así como no encerrarse con una camisa cerrada, sino una camisa bien abierta, y que indudablemente ahorita está en un franco desarrollo. O sea, la evolución de los equipos fotovoltaicos, la tecnología está avanzando a pasos muy agigantados, muy rápido. Entonces aquí también nosotros tenemos que estar en un constante estudio, en una constante investigación, para no quedarnos desactualizados y por supuesto ofrecer lo que mejor podamos como producto. Adelante. Yo creo que si tienen alguna pregunta ya la pueden hacer. Graham levantó la mano, que era... Ok, sí, ya vi. Hacer una pregunta a viva voz. ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Mi inquietud viene dada cuando, por ejemplo, un potencial cliente, él no tiene conocimiento de cuánto es su consumo, o residencial o comercial, vamos a poner en este caso, ¿no?
¿existe algún equipo que yo pueda, en el que me pueda apoyarme para averiguar cuánto es el consumo de ese cliente, o debo ir a las oficinas de Corpoelec para solicitar esa información? Esa es la primera que quiero hacer, ¿no? La otra sería en el entendido de que si yo tengo una persona que tiene un comercio y él quiere ser mi proveedor, ¿verdad? ¿Cuáles serían los equipos, los mejores equipos para instalar en la ciudad según su potencia vatio? Hablamos de 500, y también se habló de uno de 650, ¿verdad? Pero a efectos de él como brazo financiero, ¿cuál sería el más comercial para a partir de ahí comenzar a vender, a promocionar, a hacer los diseños, a buscar los clientes? Esa parte. Y la otra sería hacer como al momento del cliente, ¿no? Para viéndolo nosotros desde el punto de vista del cliente, cómo hacerle entender lo que sea más, un lenguaje más sencillo, ¿no? Más entendible. Ya toda esa información que ustedes nos han, en este grupo nos han podido facilitar, es de suma importancia, pero nosotros debemos digerirla y entregársela como más fácil de que él pueda graficar qué es lo que se le va a hacer. Más o menos en ese sentido mi participación. Sí. Bueno. Ok, Graham, ¿no? Sí, Graham. Ok, bueno, mira, quizás respondiendo lo más sencillo. Ahorita ya lo hemos comentado, ¿no? Ahorita, por lo menos en paneles solares, lo más comercial aquí en el sur es 400 y 500 vatios. A nivel mundial es 500, 550 vatios. O sea, eso es lo que se está ofertando los grandes fabricantes de paneles solares en el mercado. Ya hay ofrecimiento y publicidad sobre paneles sobre 600 y 700 vatios. ¿Ok? Todavía, cuando eso se masifique, bueno, esa será la oferta. ¿Ok? Claro, hay a veces que ustedes dicen, bueno, yo no necesito 700 vatios, necesito 300 vatios. Y eso es una tarea más difícil. ¿Ok? Y eso sí sería una tarea más difícil porque hay que buscar paneles solares o alguien que tenga, vamos a decir, frío, paneles solares en frío, o alguien que todavía, un fabricante que se dedique a vender paneles solares de pequeña potencia. ¿Ok? Ahora bien, mira, con respecto a lo de los consumos, hay instrumentos registradores de energía, no recuerdo ahorita la marca, se me fue, hay una que creo que es Protector, algo así, que está muy de moda ahorita, y hay registradores de energía. Si tú tienes como empresa particular, tú puedes, claro, ofrecer ese servicio, le pones 24 horas o tú decides, mira, una semana o viernes y domingo, porque el consumo no es igual, no es típico día de semana que fin de semana. Eso es algo normal, ¿no? Te puedes apoyar, buscar un recibo. No te recomiendo que vayas a Corpoelec. A veces es preferible tú mismo hacer la medición. Si todavía la casa tiene medidor, tú puedes tomarle el registro del consumo por lo menos una semana, si hay chance de hacer esa evaluación. Y si una solución muy particular, mira, hay cargas, hay estadísticas típicas que uno puede usar, pero sencillamente tienes que procurar hacer una visita al cliente y hacerle, vamos a decir, cierta encuesta sobre los equipos que tiene y un aproximado de cuánto tiempo la usa y a qué hora. ¿Ok? ¿Cuál es la hora? Porque te puedo hacer una pregunta ahorita. Si tú vas a calcular un banco de batería y los equipos lo usan en el día, o todos los equipos, si la persona trabaja en el día y llega y prenden todos sus equipos en la noche, ¿cuál banco de batería va a ser mayor? El banco de batería, por supuesto, va a ser mayor el que viva de noche en su casa, pues, el que use todos los equipos en la noche. Entonces hay que adaptarse a eso. Y por ahí se me fue otra pregunta.
No, ¿cuál era? Había una tercera pregunta, la última, que también está relacionada. Graham, no sé, o si la copió Lenin. Bueno, yo quería, por lo menos, el tema de lo comercial de los paneles solares. En esta semana, un señor de Nigeria me ubicó para que le buscara información sobre paneles solares de 200 watts. Incluso me dijo usados. Bueno, hice consulta con toda una lista de suplidores que en el pasado he tenido contacto con ellos y todo el mundo me dijo, mira, eso no existe, eso no existe. Y con un gran esfuerzo, me dijo uno, con un gran sacrificio, te conseguimos paneles solares de 400 watts. Es decir, que ya en el mercado ya no hay paneles, es decir, en términos de volúmenes de fabricantes, cada vez estos paneles, incluso de 400 watts, ya no se están produciendo, no son lo comercial. Lo comercial es, comentaba casualmente hace un rato a Ricardo, de que en el último proyecto que estuvimos trabajando ya estábamos instalando paneles de 665 watts. Instalamos tres paneles, uno de 650, otro de 655 y otro de 660. Entonces, para alguien que pueda interesarse en plantear ser un distribuidor en el Zulia o en Venezuela de paneles solares, yo creo que comercialmente le es más fácil, le es más rentable hacer negociaciones desde ya a partir de las series de 500 watts en adelante. Es lo que decía Ricardo. Sí, porque el año que viene ya estamos hablando de que las series normales y las más comerciales serán de 600 y así seguiremos avanzando. Entonces, sí es un buen negocio. Si yo tuviera un dinero para invertir en un negocio, yo compraría paneles solares. Yo compraría paneles solares y los llevara a Venezuela, porque es un gran negocio y ahí lo que nos están ofreciendo en Venezuela, ahorita en Maracaibo, son paneles solares de 400 watts. Así que paneles solares donde ya nadie los ofrece. Seguramente teniendo de la serie de 500 hacia arriba, sería una gran oportunidad porque, entre otras cosas, además de la producción es mayor, te ahorras espacio, etcétera. No todo el mundo tiene esos espacios o la capacidad de tener espacio seguro para instalar esos paneles solares. Y además de eso son nueva generación de tecnología. Hay toda una valoración en positivo hacia ese tipo de equipo. También aquí hablaba Ricardo de que un suplidor, por ejemplo, o un representante, porque aquí lo que va a ocurrir, Granja, es que muchos fabricantes van a venir a ofrecerse a Venezuela y van a buscar representantes de su marca. Entonces, bueno, hay que ver si el negocio es directamente con ellos como representantes o uno mismo se acuerda con los fabricantes y monta su venta como suplidor, que yo creo que sería lo más expedito y sería una gran oportunidad de negocio para todo el mundo en Venezuela si pudiéramos estimular a que se ocurran suplidores ya, pues, desde los paneles solares hasta los inversores en el área tecnológica, que es lo que hemos estado señalando, que se requieren son inversores híbridos como una primera línea de venta o inversores off-grid. Y en el tema de la batería, bueno, a veces en el lenguaje como que ustedes le escuchan a Ricardo, uno puede decir, bueno, esto como que se ve un poco complicado, pero la idea también es facilitar la cosa. Vamos a hacer como un manual y ese tema de los kits que a veces no deberá ser así porque tienen que ser los diseños siempre a la medida de lo que quiere el cliente. Eso también nos puede dar una orientación, pero igual a la hora de una consulta técnica estamos abiertos, estamos dispuestos a apoyarlo para que se sepa con qué tipo de batería se puede construir un sistema para auxiliar una casa típica o una casa con altos consumos, en términos también de las horas, porque el cliente aquí es el que nos va a decir cuánto quiere él de autonomía. Si un cliente te dice, bueno, yo quiero son 10 horas de autonomía en mis 3 aires acondicionados, bueno, entonces eso implica que todo va a ser más robusto, el inversor se va a requerir más paneles solares, se va a requerir ampliar el banco de batería. Entonces eso es inversión, eso es dinero. Pero mucha gente como no lo sabe, como la gente no tiene una cultura del ahorro energético, puede seguir pensando que vamos a seguir con la misma fiesta de lo que hemos estado hasta este tiempo, de tener un aire acondicionado 10, 12 horas prendidos los 3 en la casa, cosa que cuando se vaya la energía eléctrica la casa esté frita todavía cuando lleguemos. Esos tiempos no existen ya.
hay que empezar a entender de que una vez que tú seas el dueño, tu propio productor de energía, quien tiene que valorar la energía que estás produciendo eres tú mismo. Tú tienes que protegerla, tú no la puedes consumírtela de una vez, porque entonces es donde viene que consumírtela de una vez implica que vas a tener que comprar, hacer inversiones importantes en baterías, entre otras cosas. Francisco Simón Pedrique Padilla dice: saludos Ricardo, la ubicación de los equipos, en especial las baterías, ¿puede ser a la intemperie o en un depósito? Lo comercial, lo normal, las baterías son de uso interior. Hay baterías para uso exterior, por supuesto, son un poco más costosas. Y sobre todo en el litio ferrofosfato las hay de uso exterior. El plomo ácido no la vas a conseguir, todas son de uso interior, y de hecho tiene que tener un habitáculo, así sean de tipo GEL o AGN, tiene que tener su habitáculo, digamos, preparado, pues. ¿Ok? Pero son de uso interior, eso es lo normal. Lo más comercial son de uso interior. Igual, ahorita existen ya sistemas integrados donde viene todo en una cajita, viene el inversor cargador ya integrado, y debajo de ellos están unos paquetes que son las baterías que se ensamblan. Es como un Lego, y usted, en función de cuanta más batería requiere, va colocando una nueva cajita una arriba de la otra. Entonces ya hoy en día esos diseños vienen de tal manera que usted pueda tener su sistema en un rincón de su casa y ahí no pasa nada. Entonces, bueno, como hemos dicho, el avance tecnológico ha sido de tal magnitud que hoy usted puede tener un mueble muy lindo en su casa, y eso resulta que es un inversor cargador con sus baterías. Le puedo dar unas dimensiones aproximadas. Imagínense un gabinete de una lavadora con un inversor de 10 kVA y 15 kilovatios hora. Un poquito más grande que una, o sea, como la mitad de una nevera de esa larga. Y ya hasta ese tamaño, que antes eso era impensable, ¿no? Con plomo ácido tenía que casi ocupar, no sé, nada más como 500, 600 kilos en baterías nada más para tener eso. Perdón, hasta más, hasta una tonelada en batería. Y el plomo ácido son 200 kilos, algo así. Impresionante. Mira, Mariela Quintero Leal levantó la mano. Sí, sí. Gracias, Martín. Saludos. Saludos, Ricardo. Saludos, Lenín. Saludos a todos. Bien, luego de esta exposición tan interesante y compleja, tenían razón cuando lo advirtieron. Me pongo en los zapatos del cliente y en los zapatos de cualquier venezolano, y con base en las experiencias que hemos tenido, la incertidumbre del tiempo de duración de los cortes eléctricos, o algún apagón o un mega apagón, Dios no lo quiera. Bueno, según las demandas del cliente específicas o como sea, ¿cuánto demora un panel solar en recargarse? Me cumplió el tiempo que yo solicité, 6, 8, 10 horas. ¿Cuánto tiempo debo esperar para volver a disponer de energía eléctrica en caso de que no retorne la red eléctrica clásica? Gracias. Bueno, Mariela, fíjate, el panel solar, él funciona desde el primer momento que le empieza a llegar la radiación solar. Si tú tienes tus 2 paneles solares, tus 4 o 6 paneles en el techo de tu casa, cuando ya el sol aparece, en ese momento los paneles empiezan a producir energía. Por supuesto, hemos dicho de que entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde es como las horas de máxima intensidad, donde hacen que la capacidad del panel en su diseño original produzca energía del 100%. Es decir, que si el panel viene para 500 watts o 550 watts, entre las 9 y las 3 de la tarde, él va a producir full los 550 watts cada uno. Él en la mañana, a primera hora, que no está en su máxima exposición solar, él no va a producir los 550 watts, pero a lo mejor empieza a producir 100, 150, 200, y así va creciendo hasta que llega el inicio de lo máximo, y después, a partir de las 3 de la tarde, comienza también a
a empezar a producir menos de lo que era su máximo potencial. Es decir, que el panel solar funciona en las horas de luz. Tengo entendido que en el Zulia o en Venezuela estamos hablando entre 12 y 14 horas de luz. En algún momento ha estado ocurriendo. Entonces, bueno, en esas horas de luz tendremos energía por parte de los paneles solares. Lo que ocurre es que con estas tecnologías, parte de esa energía nosotros vamos a cargar unas baterías. ¿Sí? Parte de esa energía nosotros la vamos a consumir para nuestras propias actividades, nuestro propio electrodoméstico en el hogar, y otra parte de esa energía la vamos a guardar, almacenar en nuestra batería. Entonces, claro, cuando ya no ocurra la luz solar, porque ya el sol no está, entonces el sistema automáticamente ni lo sienten, no hay ni siquiera un segundo de pestañeo. Toma de una vez la energía de las baterías y todo sigue funcionando normal. Ahora, en función de cuántas baterías tengas, tendrás entonces más horas de uso de esa energía que vas a almacenar. Pero, y ahí es donde entramos otra vez en el tema. Por eso es que nosotros tenemos que en paralelo también advertir a todos de que una vez que seamos dueños de estos sistemas, tenemos que proteger la energía que producimos. Entonces ya no la podemos estar gastando como lo hemos hecho hasta ahora, porque no hemos tenido una cultura del ahorro energético. Creo que Granja pidió otra vez la palabra, o alguien más, no sé, o Ricardo, por favor. Ok, bueno, preguntando, okay. Graham, ¿cuáles son los suplidores de paneles y bueno, y de equipo? Hay muchos suplidores. A nivel internacional hay cualquier cantidad casi infinita de suplidores, ¿ok? En Venezuela no hay fábrica, bueno, había una fábrica en Punto Fijo, ahí en Falcón, ¿ok? En Maracaibo hay varios que los pueden buscar por Instagram, ¿ok? Sí los hay, Solar Store, de un compañero de nosotros, amigo, por lo menos de los conocidos. Y yo sí he visto suplidores, pero a veces son puntuales, a veces tienen equipos, ¿no? Hacia la circunvalación 2, también he visto en otros sitios, pero a veces tienen y a veces no tienen. En Ciudad Ojeda hay gente que suministra Victron. Yo no los he ido a visitar, bueno, por razones obvias, tengo que ir, y bueno, hay que irse a Ciudad Ojeda. Me invitaron y todo, pero bueno, todavía tengo la visita pendiente. Y bueno, es cuestión de buscar, ¿no? En Mérida hay también, Táchira. Yo ahí recomiendo, Ricardo, y a todos, que para el caso del Zulia, nosotros necesitamos un replanteamiento del tema. Si nosotros necesitamos suplidores, pero verdaderos suplidores, porque si Mariela es consultora y viene su vecina y le dice, bueno, Mariela, ¿qué me propones tú? Bueno, sí, vamos a colocar 6 paneles, una batería de 5 kilowatts y te vamos a colocar un inversor que te procese tus 6 paneles. Entonces, bueno, sí, ok, yo estoy dispuesta. Entonces Mariela dice, ajá, ¿y ahora dónde saco los paneles? ¿Y dónde saco el inversor y la batería? Porque no están en Maracaibo, porque a veces uno va a quienes hoy lo ofrecen, como le dice Ricardo, y no tienen. No, yo tengo que decir, nosotros vivimos un drama, que el suplidor venezolano es un revendedor en 5ª o 6ª generación. Es decir, él es el 6º revendedor de algo que están ofreciendo. O sea, bueno, entre otras cosas, digo que es un drama porque los paneles solares más caros de Venezuela, los más caros del mundo, están en Venezuela, porque estamos en la cadena como el 6º, el 7º. Cuando eso no ocurre así, del fabricante sale al distribuidor principal y él lo entrega a las relaciones que puedan tener en el país o en los estados. No, en Venezuela es totalmente distinto. Eso es una cadena que uno se pierde en la cadena de suplidores. Entonces, sí, nosotros tenemos que estimular a que se creen suplidores, porque hoy arranca un boom de energía fotovoltaica en Maracaibo, por decirle una referencia como ciudad, y no hay manera de cubrirla. No hay quien cubra esa necesidad. Graham realiza también la siguiente pregunta: ¿cuál marca es más confiable? Bueno, mientras que Ricardo piensa un poquito, yo tengo ahí una opinión muy particular. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un fabricante importante en Alemania que
que se llevó toda su factoría a fabricar a China. Entonces, bueno, entraron en un conflicto tecnológico después, porque esa misma fábrica que le fabrica a estos brands, a estas corporaciones de renombre, también fabrican lo mismo y le cambian el nombre. Entonces, fabrican lo mismo porque ya se lo están fabricando al principal, pero entonces ahora tú dices, no, pero es que yo quiero que eso que tú fabricas le pongas marca Martín Solar. Y te envían el inversor y dice Martín Solar. Y es una copia fiel de uno de los grandes fabricantes de inversores alemanes. Entonces, hoy en día uno dice, bueno, habrá que seguirle la huella, pero el mismo fabricante te lo fabrica con el nombre que sea 10 veces más. Y entonces uno decirte, no, que es como, entonces aquí estamos comprando marca. Yo no recomiendo comprar marcas, sino que identifiquemos bien tecnológicamente qué es lo que nosotros requerimos, qué es lo que está en el mercado de esos suplidores. Por supuesto, si hay una indicación de ingeniería que uno sepa decir, en esta cadena sabemos que es el mismo que le está fabricando a la Victron, pero ahora allá se llama es Mariela Solar, o después abajo, pero después de ese le fabrica otro y se llama Ricardo Solar. Entonces, bueno, habría que identificar en esa cadena, pero yo no me iría por salir a comprar marcas, sino que chequear pues la capacidad la ficha técnica de los equipos. Eso puede ser una primera estrategia. De pronto Ricardo dirá, no, yo me voy con marca. Bueno, está bien, entonces ya sabemos lo que pasa, pues que usted, en el caso de los sub, que Ricardo puso un caso aquí de los carros, resulta que el mismo sub que hace la BMW, el mismo modelo te la hace la Mercedes, y el mismo modelo te la hace la Nissan, y el mismo modelo te la hace la Toyota. Yo no sé cómo hacen, chicos, pero es exactamente el mismo modelo del carro. Pero la diferencia es que el sub de la BMW me cuesta a mí $20,000 más. Ahí está la cosa. Entonces, bueno, habrá que pensar, y el feeling de esta conversación es, tenemos que prepararnos por lo que va a venir. Es decir, tenemos que tener capacidad de respuesta para lo que va a venir, porque ahorita no la tenemos en el país ni en el Zulia. Lenín, si queremos extender mucho, porque ya estamos pasados de tiempo, ¿no? No, indudablemente, mi recomendación personal es, claro, hay marcas y esas marcas de trayectoria, Victron, Schneider, SMA, Voltronic, Fronius, son equipos que, por ejemplo, te dan 10 años de garantía. Pero lo que es importante, si uno se va con otros suplidores que pueden ser más económicos y también te ofrecen esa garantía, tanto garantía del equipo como garantía financiera de que cumplan los compromisos. A la hora que tú vayas a ir y pedir la importación, no vaya a ser, vamos a decir, una estafa. O sea, tiene que haber el estudio comercial y financiero que respalde esa empresa. Claro, ya hay brand, fabricantes chinos que ya tienen buena trayectoria, o sea, son reconocidas. Podemos hablar de Growatt, Moss, KTL. De hecho, KTL le fabrica las baterías a la gente de Tesla. Tesla lo que hace es ponerle la calcomanía a los equipos de Tesla. Entonces, pero eso es importante, el estudio, porque ya estamos hablando, ya de este caso es hacer una inversión fuerte. A menos que aquí tú lo consigas con un suplidor local y te dé las garantías o las condiciones de venta que te dé ese suplidor. ¿Ok? Adelante. Bien, como dice Ricardo, ya estamos pasados de tiempo, no tenemos más inquietudes por acá. No sé si les parece, Humberto, unas palabras de despedida por amigo mío. Humberto está así con el micrófono apagado. Estoy sumamente complacido y motivado por la magistral explicación de Lenín y de Ricardo. Sabemos que este es un tema que por ahora no tiene límite, ¿no? Y surgen muchas inquietudes por la diversidad de ofertas que hay, de fabricantes, tecnologías, todas estas cosas. Y nada, tenemos que empoderarnos de toda esta información para estar, como decía Lenín, permanentemente, Lenín o Ricardo, permanentemente actualizando, porque esta tecnología va a un paso vertiginoso en los cambios, en los nuevos
planteamientos, en fin. Y bueno, atentos a la próxima videoconferencia, la próxima semana, que desconozco cuál será la temática. Sí, después nos siguen en YouTube. Nos siguen en YouTube, activan la campanita, compartan esos videos. Lenín, Ricardo, Se muchísimas suscriben y gracias. activan la campanita. Lo cuadramos, Lenín lo cuadra y ahí vemos qué hacemos. Okay. Un placer a todos. No, pero sí lo podemos anunciar. Van a trabajar Ricardo y Delmar Osuna en el manejo de un software o dos software de esta misma forma, en vez de hacerlo manual, que son muy sencillitos, que tienen acceso vía internet a ellos, para que puedan hacer ya los cálculos de manera profesional, como saber a un cliente indicarle, mira, meta aquí los datos y aquí le va a salir cuántos paneles va a usar, que el inversor de cuánto lo va a usar y la batería. Es decir, todos esos cálculos complicados ya los software lo hacen, uno coloca los datos y ya todo está listo. Es decir, cero sacar en profundidad y cuánto es el porcentaje por día, por hora, eso no existe ya. Eso ya es un software que uno mete toda la información y ya de una vez, en cosas de minutos, ya el cliente tiene una hoja bien bonita de lo que se le va a ofrecer. Pero eso lo va a explicar Ricardo y Delmar Suma la próxima actividad. Bueno, gracias a todos, gracias por la presencia. Excelente, Lenín. Excelente.